mundo real, en el mundo productivo, es que en su equipo tenga expertos en el tema, no en el tema de minería de datos, en el tema tecnológico, sino en el tema que esté ajustado al problema que usted está trabajando. Si usted está trabajando con un problema de salud, contrate un médico. Si usted está trabajando con problemas de lógica de negocio y mercado, contrate un experto en marketing. Si usted está trabajando con genética y en bioinformática, pues tenga un biólogo. En el equipo siempre debe haber un experto. Y uno, como analista, pues debe tratar de aprender lo más que se pueda de la lógica de negocio en la que está trabajando. Pero tener el experto es vital porque ese es el que le da valor a lo que tú encontraste. Y mire, los clientes pagan por esto. Todo este tiempo y esfuerzo que usted dedica aquí, al cliente le vale 5, si usted demoró un año o si demoró una semana. El cliente paga por el resultado que ve acá y ese resultado tiene que ser perfecto. Entonces, yo lo he vivido desde, pues desde mi experiencia laboral, obviamente. He ejecutado procesos en los que he dicho yo, esto no sirve para nada, yo no le veo nada a esto. Y luego se sienta el experto en el tema y dice, ¿cómo así que tal patrón? ¿Cómo así que aquí hay tal cosa? No puede ser que tal esto. Y para mí eso no decía absolutamente nada. Simplemente porque yo no era la experta en el tema que estaba montando. Yo podía montar los modelos, pero no tenía la capacidad de sacar las conclusiones y de interpretar lo que el experto en el tema hacía. Entonces eso es vital. Este proceso de KDD, pues es una guía metodológica, sin importar qué algoritmo, qué técnica, ni qué herramienta usted use para desarrollar un proceso de modelado predictivo. Él le dice simplemente las etapas. Hoy en día, casi siempre de manera comercial, digamos que el proceso de KDD se define de manera conceptual y académica. De manera comercial, entonces hay una metodología que se llama la metodología CRISP-DM. Entonces cuando uno le piden licitaciones, proyectos, un cliente, cuál es su metodología, regularmente busco imágenes, esta es la metodología comercial que se cita, pero si vemos la metodología CRISP-DM, es una copia de lo que es el proceso de KDD, ¿sí? Primero usted tiene que comprender el negocio, definir su alcance, hacer comprensión de los datos, ¿sí? Entonces definir, seleccionar cuáles son, preparar esos datos, modelar, evaluar y hacer el despliegue. Y este despliegue es un punto muy importante que vamos a ver ahorita con mi herramienta, porque es la manera que tengo de mostrársela. Pero si ven, el proceso los pasos y procesos que define la metodología CRISP-DM son exactamente los mismos que define el proceso de KDD. El proceso de KDD se define desde lo académico y conceptual y la metodología CRISP-DM desde la ingeniería de software y desde lo comercial para sustentar cualquier proyecto. ¿Listo? ¿Preguntas hasta allí? ¿Está claro todo el proceso? Profe, ¿cuál es la metodología que más se puede trabajar o la más acorde en este momento pues que estén mandando en el mercado? Gracias. La CRISP-DM. Esa es la metodología que citan en todos los proyectos de análisis predictivo. Ok, profesora, muy amable. De hecho, creo que es como la única que hay así propuesta. Hay otra metodología que tiene SAS que si recuerdan en el ejercicio de benchmarking, pues una herramienta estadística que obviamente tiene sus módulos de analítica y de predicción. Él tiene una metodología propia, pero si uno la ve, es la misma KDD y son los mismos pasos de la metodología CRISP-DM. ¿Listo? Vamos a ver rápidamente algunos casos de aplicación, ¿sí? Casos de aplicación, hay de todo. Entonces, yo recuerdo y siempre cito a Walmart. Walmart empezó en el 93 con eso. En el 93 estamos hablando ya prácticamente 30 años atrás. Lo que les he dicho siempre, esto es viejísimo, ¿no? Esto es más viejo que yo. Solamente que ahora es viable su implementación y ahora la gente está dispuesta a pagar por eso. Walmart fue un visionario en su época al hacer uso de todas estas herramientas y obviamente pues los grandes jugadores del mercado, las grandes empresas invierten full plata en esto pues porque tienen la plática para hacerlo
En la medida en la que usted es más pobre o más pequeño, tanto a nivel país como a nivel empresa, pues se dificulta más. Sin embargo, hoy existe una necesidad clara en el mercado y de hecho hay varios temas normativos que exigen aplicación de este tipo de técnicas, como el que les voy a contar ahora, que es en el que yo trabajo. Entonces, hay varios, voy a pasar aquí rápidamente, varios casos de éxito. Entonces, empezamos por las grandes. Entonces, por ejemplo, Amazon. Amazon hace uso, ya acepto aquí el que me está diciendo que lo acepte de una vez. Amazon hace uso de técnicas de minería de datos y de inteligencia artificial para construir modelos predictivos para varias cosas, ¿sí? Todos sabemos que cuando uno entra a la interfaz de Amazon, pues la interfaz de Amazon está casi que personalizada para cada usuario, se supone, donde las cosas que te ofrecen y demás, pues están orientadas precisamente por estos algoritmos. Entonces, Amazon sabe todo sobre su consumidor, qué productos busca, cuáles productos ha comprado, a qué hora, si lo hace, no todo el mundo, o sea, hay unos que compran más por la mañana, otros que compran más por la noche. Amazon tiene y hace reconocimiento de patrones con técnicas de minería de datos sobre sus usuarios para saber cómo se gastan el dinero en su sitio, para asegurarse de la reventa y que sus ofertas sean realmente inteligentes y que pues poder ofrecerme las cosas que yo estoy más dispuesto a comprar, ¿sí? Pero también hace uso de técnicas de minería de datos para todo lo que tiene que ver con detección de fraudes, algoritmos publicitarios. Lo mismo hace Netflix. Entonces todos estos grandes jugadores básicamente lo que hacen con las técnicas de minería de datos, que es como el primer gran campo de aplicación, ahorita vamos a mencionar otros, pues es identificar patrones en tu comportamiento. Y eso se puede hacer no solamente con los datos de lo que yo compro, sino también, y eso lo vamos a ver en la siguiente clase, haciendo minería web o minería social. Entonces, cómo yo me muevo dentro de su sitio web, dónde doy clic primero, de dónde salto a dónde, cómo me muevo entre las secciones. No es nada más la información de qué consumo, qué compro, qué llevo, sino cómo lo llevo, incluso dentro de la interfaz gráfica, cómo me muevo, ¿sí? Lo mismo pues hace Netflix. Amazon lo hace pues orientado obviamente a sus productos y pues Netflix a los suyos, que en este caso pues son series y demás. Apple también lo hace, ¿sí? Todo el mismo ejercicio de reconocimiento de patrones para fidelización. De hecho, aquí en Colombia, lo que pasa es que siempre yo pienso que, bueno, como trabajo con esto y manejo esto, entonces siempre critico. Aquí en Colombia muchas empresas hacen lo mismo, intentan hacerlo, solamente que yo no sé si es el algoritmo o yo no sé si los que toman las decisiones. Por ejemplo, Despegar, ¿sí? Despegar, se supone que tiene unos algoritmos inteligentes que permiten detectar mi comportamiento, cómo me muevo, qué compro, dónde lo compré, qué reservé, para dónde me fui, para dónde viajé, con quién viajé, si iba con mi esposo o sola, acá. Y yo siempre me pregunto, a mí me da risa cuando yo reservo un hotel en Despegar y a la semana me mandan un hotel más barato con mejores condiciones en las mismas fechas donde yo viajo. Entonces a mí me llega esa publicidad y yo digo, estos que piensan, yo me voy a ir 2 veces para el mismo sitio, pues no puedo. Si ya reservé el hotel de allá, ¿qué les hace pensar que estoy necesitando hotel? Si ya les reservé. Y si ya les reservé, además, ¿cómo les ocurre mandarme cosas más baratas y en mejores condiciones? Desgraciados. O sea, fidelización cero. Logran todo lo contrario. Pero estas grandes marcas, digamos que lo hacen mucho mejor. Sobre todo allí usan técnicas de asociación y de clustering para fidelización de sus clientes. Coca-Cola ha hecho uso de técnicas de minería de datos, pero para el desarrollo de productos, ¿sí? Entonces, un ejemplo que mencionan aquí es el de la Cherry Spray. La Cherry Spray nació en 2017 y nació a partir de datos recolectados en diferentes máquinas dispensadoras que luego en esas máquinas dispensadoras los usuarios podían mezclar sus propias bebidas y Coca-Cola recogió todos sus datos y después de un modelado predictivo, entonces empezó a sacar cuál era el sabor que preferían los usuarios y apareció este cherry spray. ¿Listo?
Starbucks también utiliza técnicas de minería de datos, pero para analizar el potencial éxito que va a tener un punto antes de abrirlo. O sea, ellos no se mandan a montar una tienda sin haber pasado primero por algoritmos predictivos una serie de datos que le indican antes de que abra la tienda el nivel de éxito que esa tienda va a tener. Entonces procesan información de ubicación de la tienda, del tráfico, del área demográfica, quién es la gente que vive ahí, el comportamiento del consumidor de los locales alrededor. Entonces ellos, antes de abrir una tienda, suministran todos los datos al modelo, y si el modelo les dice que esa tienda no va a ser exitosa, pues, pues no la abren. Entonces, esta es una manera, me parece a mí bastante inteligente, de todas las tiendas que tienen franquicia para, para hacer uso de, esto lo voy a dejar aquí, técnicas de minería de datos. Profe, Si uno busca en la... disculpe, Señor, dígame. un compañero está mandando los precios para que lo ingreses. No, pues aquí no está. Yo creo que se metió el enlace que no era. No tengo a nadie pendiente. Dale, ya le digo entonces. Ahí acaba de entrar Karen Cortés. No sé si era ella, pero no estaba. Listo. Les decía entonces, ¿conocen ustedes casos de aplicación? Niños, ninguno. Profe, yo sí. Cuéntame. Profe, pues yo trabajo por un área de inteligencia de negocios. ¿Y hacen modelos predictivos? Sí, profe, allá implementaron un modelo de fuga para los asociados. Para detectar clientes que se van. Exacto, sí, señora. ¿En qué tipo de empresa trabajas vos? En Comeva. ¿Pero cuál de todas? Comeva Cooperativa. Ah, sí. Sí, para detectar quién se va a salir y hacer Sí. todo el tema de fidelización antes de que se salga. Sí, señora, pues eso lo hacen, la señor. aplicación que hicieron fue que le colocaron un botón rojo a los asesores, pues ellos cada vez que lo van a atender, pues lo buscan, y pues el modelo lo que le hace es como predecir si pues es un asociado riesgoso que se va, entonces pues mejor dicho, le ofrece más productos o de pronto no lo dejan ir. Mira que ese sí es muy buen ejemplo. Ese ejemplo también, eso se hace con clasificadores. Muchas, pues obviamente todas las empresas que dependen de suscriptores hacen ese tipo de cosas, estilo DirecTV o todas estas empresas de internet, los periódicos. Nosotros montamos un caso así, un modelo predictivo así, por ejemplo, para El País, pero eso ya fue hace unos años. Lo que pasa es que el tema de los periódicos es crítico, ¿no? Tienden a desaparecer. De hecho, El País está quebrado, ¿no? En este momento, en insolvencia. La base o sea, El País vive, un periódico como El País vive de la publicidad, ni siquiera de lo que compran el periódico. Le sale más caro poner el periódico en la casa a todo el mundo, le sale más caro ponerlo, o sea, lo que uno paga por el periódico no cubre lo que el periódico vale el año. Pero ellos necesitan sostener una base de suscriptores para los temas de publicidad. Es la base de clientes que ponen publicidad en el periódico lo que vale. Y eso, pues bueno, digamos en el mundo digital hoy ha venido a cambiar, es un problema que tienen todos los periódicos del mundo, ¿no? Con el tema pues del internet, la información en línea y todo ese cuento, pero nosotros allá montamos unos modelos de retención, se llaman regularmente así, modelos de retención. Se puede hacer con clustering, uno caracteriza segmentos y cuáles segmentos son de riesgo de ida y por qué se va, porque además no toda la gente se va por lo mismo, ¿no? Algunas personas se van por unas razones y otras personas por otras, y hay otras que nunca se van. Entonces poder identificar dentro de las características, en este caso del asociado o del suscriptor, desde que entra yo ya sé si él se va a ir el otro año o no, o cuál es la probabilidad de que se vaya. Y entonces actúo en función de eso. Y si el modelo es más inteligente, además me dice, se va, pero ¿por qué se va? Porque entonces hay gente a la que usted le dice, ay, no se vaya, y le doy un juego de ollas y se queda feliz. Y hay otros que le dicen, no se vaya, y le doy un juego de ollas y no me meta de sus ollas porque no me interesa. ¿Sí? Entonces, no basta. O sea, es que así, bueno, cuando uno llama a DirecTV, híjole, por ejemplo, yo llamo a DirecTV y me decían,
que le doy yo no sé cuántos canales de fútbol, y yo no, pero a mí no me interesa. Si me pone HBO, bueno, HBO, pero es mejor, o sea, si Los de incluso Movistar también son así. que le ofrecen a uno a la maldita sea. Sí, Si tener un vuelo más inteligente que sepa que me voy, pero que me voy porque me voy, ¿sí? Para que me ofrezcan lo que me sirve para que me quede. sí. Entonces, Por lo menos son allá muy también buenos. hicieron algo similar, pero ya es otro modelo llamado Score Asociados, que muestra como todos los productos que tiene el asociado y pues muestra como un porcentaje de los productos que tiene y muestra si el asociado es un buen pues asociado, si es un buen cliente o no un buen cliente. Que eso es otro tema, también de venta cruzada. ¿Y Sí, qué le señora. ofrezco con qué? Por Exacto. ejemplo, modelos de riesgo. Una cosa es el modelo de retención. ¿Qué probabilidad hay de que te vas y cómo te retengo? Otra cosa es qué te ofrezco. Si sos de riesgo para prestarte o no, o para cartera. Todo ese tipo de cosas se pueden hacer acá. Bueno, aquí tengo otros ejemplos. A mí aquí hay no, estos no. A mí hay unos que me parecen muy bonitos, ¿no? Esto también tiene de aplicación. Hoy se están aplicando muchos modelos predictivos para temas sociales y también para temas de ecológicos y de agricultura, para poder potencializar, hacer un mejor uso de los suelos, de los terrenos. Todo eso me parece muy bonito. También, por ejemplo, se hacen modelos predictivos para determinar dónde perforo en la búsqueda de petróleo. Antes la perforación petrolera era un poco a ciegas, iban y perforaban como que aquí, bueno, con una serie de características, pero hoy ya todo eso lo meten en unos modelos predictivos que le dicen si el lugar, sí, hágale, porque pues perforar para ver si hay cuesta plática, ¿no? Entonces, pues para direccionar mejor los recursos. Hay un tema bien interesante y es todo el tema de minería de datos en campañas políticas. Allí Estados Unidos pues ha sido líder en esto, arrancó con Obama. Se dice que Obama fue un presidente puesto por redes sociales, ¿sí? O sea, cuando Obama ganó, cuando Obama empezó toda su campaña pues, de su primer mandato, no se pensaba en ese momento que Obama lo fuera a lograr. Básicamente, Obama trabajó, Obama no, pues el equipo Obama trabajó analizando datos de redes sociales con modelos predictivos para que dijeran dónde invertir en marketing, a qué horas va a tener, o sea, a qué horas y a qué audiencias debía decirle qué cosas, ¿sí? Y eso fue lo que hizo, dirigió toda su campaña. En el caso de Obama, y ya ahorita menciono a Trump, en el caso de Obama, él dirigió toda su campaña para los votantes afines a su partido, ¿sí? Entonces, y miren lo que mencionan aquí, incluso los modelos predictivos le decían cuál era la persona adecuada para acompañarlo en cada mitin en determinada ciudad. En la ciudad X iba con Pepito Pérez y en la ciudad Y iba con fulanito, ¿sí? En función de la audiencia y el perfil del votante. Entonces, eso es interesantísimo, pues. Aquí en Colombia, pues esto es muy incipiente todavía, ¿no? Aquí todavía nos rinde más, pues, regalar el tamal o las tejas que meterle a esto. Sin embargo, cada vez va más hacia allá también. Luego, Trump también jalonó su campaña con estos temas de modelos predictivos, de minería de datos, pero él lo hizo al contrario. Obama, el objetivo era encontrar patrones, encontrar características del segmento afín a él. Trump encontró lo que su campaña, no esta que acaba de perder, sino la que le ganó a Hillary, se enfocó en encontrar los indecisos, encontrar el perfil del que no sabía, y a esos indecisos les mandaban mensajes en contra de Hillary. Ya la campaña de él se enfocó en atraer a esos que no sabían por quién iban a votar, identificarlos y mandarle así fueran fake news, lo que fuera, en contra de Hillary para desprestigiarla. Entonces es como una misma herramienta usada de forma completamente distinta, pero con el mismo objetivo, y a los dos les sirvió. Los dos, pues, fueron presidentes. Bueno, esto es todo el tema de
de ADN. De hecho, toda la parte de bioinformática fue la que primero empezó a posicionar la minería de datos más bien en el mundo hoy, como la conocemos. Yo tuve la oportunidad de trabajar en proyectos de bioinformática. Mi maestría fue hecha en un proyecto de bioinformática. Una vez que se pudo codificar el genoma humano, pues lo único que teníamos era un montón de información. Cuando hablamos de bioinformática, hablamos de diferentes tipos de datos, hablamos de genomas, pero también hablamos de proteómicas. Eso es un cuento allí desde la biología. Nosotros estamos hechos de genes y los genes están hechos de proteínas. Y en bioinformática trabajan con todo esto para determinar, para poder predecir genes. Antes era muy difícil encontrar genes. Un genoma es pues millones y millones y millones y millones de datos de 4 letras. No sé si por allá ustedes se acuerdan cómo está hecho el ADN, pero pues es la combinación de llaves de 4 letras. Y un genoma es básicamente una chorrera de un texto casi infinito de combinaciones de esas 4 letras, pero esas 4 letras se acomodan de tal manera que algunas veces forman genes, otras veces forman basura. Entonces se utilizan todos estos algoritmos para identificar marcadores genéticos. Y ha sido una de las áreas pioneras en el uso de todo esto y pues que ha jalonado el posicionamiento de la minería de datos. Obviamente tenemos también el sector financiero para todo lo de fraudes, para todo lo de scoring, el sector de la salud. A mí el sector de la salud me gustaría mucho, nunca he trabajado un proyecto allá, pero me parece muy bonito la identificación de diagnósticos, la identificación de relaciones entre distintas enfermedades para poder predecir, o para poder predecir una enfermedad nueva, o predecir una enfermedad antes de que te des. Es el modelo inglés, a través de una serie de análisis de características sociodemográficas, familiares, antecedentes, para poder prevenir que te dé la enfermedad, porque de hecho nuestro sistema de salud es un sistema de salud no preventivo, sino paliativo. Tú vas al médico cuando ya estás enfermo y a ti te atienden cuando ya estás mal. Un buen sistema de salud, es el modelo inglés, el modelo del norte de Europa, básicamente, es que sale más barato prevenir. Si yo ya te analizo y sé que vas a sufrir de esto, esto y esto, pues yo hago todo lo que pueda hacer antes de que te dé, porque a mí me sale más caro curarte que prevenir. Entonces, pues nosotros estamos un poquito lejos de llegar allá, pero eso se hace mucho con toda esta parte de modelos predictivos, pues que permiten anticiparse, identificar que te vas a enfermar antes de que te enfermes. ¿Preguntas allí? ¿Ninguna? Bueno, yo les voy a mostrar. Yo les he contado, yo tengo una empresa que trabaja con inteligencia artificial y minería de datos para la detección de operaciones de lavado de activos. Nosotros montamos, yo construyo todos los días modelos predictivos con ese objetivo para diferentes clientes de diferentes sectores. Yo tengo clientes en el sector salud, yo tengo clientes en el sector financiero, en el sector asegurador, en el sector cooperativo, ¿sí? Todos esos clientes tienen que cumplir una serie de normas. Yo no sé a quién se le ocurrió, no sé por qué, decir en una de esas normas, en todo lo que tiene que ver con lavado de activos, que sus regulados, las superintendencias, en este caso ya sea financiera, cooperativa, Supersalud, dijeron que sus regulados tenían que hacer un poco de procesos para prevenir el lavado de activos. Y que entre esos procesos que tenían que hacer ejercicios de segmentación y ejercicios de monitoreo con técnicas de minería de datos. Eso está por norma, por eso yo vivo. Entonces nosotros en la empresa nos enfocamos a crear una solución que construyera esos modelos predictivos que exige la norma, y nosotros básicamente lo que hacemos es analizar, nosotros las denominamos contrapartes, dependiendo pues de si mi cliente es una cooperativa y usted es un asociado, pues cuando usted se va a asociar yo lo analizo y mido su riesgo. Si mi cliente es una clínica y usted es un usuario particular, cuando usted va a pagar un servicio particular, yo analizo su riesgo. Y así analizamos el riesgo de cada persona relacionado con lavado de activos, así como el compañero mencionaba ahora que cuando un asociado entra le analizan la probabilidad o cuál es el segmento o el nivel de riesgo de que se vaya. Nosotros lo que medimos es el nivel de riesgo de que esa persona cometa operaciones de lavado de activos o que esté relacionado con cosas no muy buenas.
Y monitoreamos una serie de operaciones. Nosotros básicamente trabajamos con dos técnicas acá, trabajamos con clustering y con clasificación. Les voy a mostrar, voy a entrar aquí a mi herramienta. Mi herramienta se llama Descubra. Descubra no hace, ven que yo miro aquí una cosa. Descubra no hace modelos. Mis modelos yo los construyo con Weka. Los modelos de mis clientes yo los construyo con Weka. Y luego, ¿qué hago? Y es que aquí hay un punto importante y me voy a devolver aquí. Por favor, presten aquí atención, que es bien importante. En la metodología CRISDM se define un paso vital y es este que se llama deployment, despliegue o implementación. Usted aquí, en el curso, en lo que nosotros vemos, no va a llegar hasta allá. Usted va a llegar a que usted construye un modelo. Usted construyó un modelo de scoring, usted construyó un modelo de fuga, usted construyó un modelo de deserción, usted construyó un modelo que mide el nivel de riesgo de lavado de activos, pero ese modelo hay que usarlo. Si ese modelo se queda construido en R, en Orange, en Excel, pues yo puedo hacer un modelo en Excel. Si ese modelo se queda ahí, no hago nada. Este modelo solamente es valioso en la medida en la que lo uso. ¿Y qué es usarlo? Pues si usted tiene, como mencionaba el compañero, un modelo de clasificación que No escucho, profe. Sí, le fue la voz. Sí, se le fue la Se le fue la voz. Sí, se le fue. Profe. Señor. Hola, se cayó. La llamada, ¿qué pasó? Profe. Se le fue la energía. Bueno, muchachos, muchas gracias. la escuché. No, se me fue el internet, pero ya volvió. Alcanzaron a ver la herramienta, ¿cierto? Estaba hablando sola. Si alcanzaste a ingresar, profe. Listo. No vimos Retomo. nada. Allí, ya la voy a compartir de nuevo la pantalla y retomo. No sé por qué se me fue el internet. Pero bueno. Allí ya la ven, ¿cierto? Les decía que es importante, y les voy a mostrar la herramienta, lo que nosotros trabajamos, es porque esto hace el deployment. Yo construyo los modelos con Weka y Descubra, que es la herramienta que le entrego al cliente, el cliente le importa 5 yo cómo construir los modelos. Él necesita ver esos modelos y necesita usarlos. Entonces, Descubra le permite esas dos cosas. Aquí, por ejemplo, voy a ver, no, aquí, espérenme aquí primero. Este es un modelo de clustering. Este modelo de clustering analiza el nivel de riesgo de un proveedor de una compañía X, ¿sí? Si ustedes ven, esto es como Descubra visualiza esos clústeres que Weka entrega todos feos, ¿sí? Entonces, nosotros aquí, digamos, construimos el modelo de clustering, obtuvimos todos estos segmentos que ustedes ven aquí. ¿Cuántos segmentos aquí hay? 4 por 5, 20, 27 segmentos. Estos modelos son grandes por el tipo de información que nosotros manejamos. Nosotros aquí al cliente pues le entregamos cada segmentico pintado. Nosotros como medimos riesgo, eso significa que estos modelos de acá son de riesgo y estos no. Este modelo que me permite coger un proveedor nuevo y verle el riesgo. Aquí primero en esta parte yo simplemente lo estoy visualizando.
Si yo le doy clic aquí a este segmento, pues la herramienta me dice cuáles son las características de este segmento, ¿sí? Aquí, él simplemente... Entonces, esta parte de la herramienta lo que permite es ver los modelos que construimos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, todos los proveedores de este segmento son proveedores de riesgo alto porque tienen remitos, porque son proveedores nuevos, porque tienen una actividad económica de riesgo, porque los indicadores, están ubicados en una jurisdicción de riesgo extremo o alto, mientras que estos de aquí son de riesgo bajo, porque son proveedores antiguos que no tienen actividades económicas de riesgo. Todo lo que hay detrás de esto es la construcción de un modelo predictivo. Y en Descubra se monta para que mi cliente en el despliegue pueda ver. Eso por un lado, tenemos modelos de ese tipo, pero también tenemos modelos de clasificación, árboles de decisión para monitorear operaciones. Entonces, por ejemplo, yo quiero monitorear la operación de devolución de dinero. Cuando un cliente me dice que le devuelva dinero, yo monitoreo esa operación porque allí puede cristalizarse una operación de lavado de activos. Entonces yo le puedo decir, Descubra me permite hacerlo, que me muestre el árbol de clasificación que monitorea esas operaciones, pero pues yo le muestro el árbol al cliente, no todo feo como sale allá en el Weka, sino que pues aquí, digamos, se lo muestro incluso desde diferentes formas para que mi cliente lo pueda ver. Aquí pueden ver ustedes el tamaño de un árbol de decisión de lo que nosotros trabajamos y las herramientas pues para visualizar esos árboles. Yo le puedo decir, por ejemplo, tráigame todas las ramas que solo tengan este valor, no me traiga todo el árbol y él me trae solo esas ramas, por ejemplo. Hay diferentes maneras de ver los árboles de decisión, que esto pues no lo tiene el Weka. Entonces aquí en Descubra pues nosotros le permitimos a nuestros clientes ver los árboles de decisión de manera bonita. ¿Listo? Pero hasta aquí yo solamente puedo ver los modelos, pero no los puedo usar. Voy a mostrarles un ejemplo de cómo usamos un modelo de esos. Y yo le voy a decir, mire, yo quiero analizar, voy a usar el modelo de proveedores. Entonces tengo un proveedor que se llama Pepito Pérez. Y ese proveedor sí tiene remitos, vive en Cali. La actividad económica es esta. Tiene estos ingresos. La antigüedad, no, pues es nuevo, pongámosle. Tipo de empresa, no sé, cualquier cosa. Y eso es los datos de un proveedor nuevo. Eso es como cuando llega al escritorio de los asesores, lo que decía el compañero, los datos de un nuevo asociado. O como cuando usted va al banco y le dicen en 5 minutos le decimos si le damos un crédito, deme sus datos. Cuando yo le voy aquí a consultar, él lo que está haciendo es que va, allí se toma un tiempito porque él está yendo al modelo, el modelo está procesando toda esa información y el modelo me va a dar una respuesta. Y el modelo me dice que ese proveedor está en rojo y es de riesgo extremo, que era lo que decía el compañero ahora, les pinta un cajoncito, si el proveedor no tiene ningún problema, el cajoncito hubiera sido verde. Obviamente, pues alrededor de todo esto, pues tenemos una serie de funcionalidades, ¿no? Cuando esto pasa, se genera una alerta para que la persona que analiza al proveedor haga un trabajo, y pues tenemos unos módulos que permiten gestionar la alerta, y bueno, también podemos ver cosas bueno, lo primero importante aquí es que use el modelo, ¿no? Eso es implementar el modelo finalmente. Y puedo ver cosas asociadas, pues, a los modelos. En un momentico aquí, por ejemplo, aquí yo quiero ver un histórico de contrapartes por segmento. Voy a coger este modelo de proveedores. Yo quiero... sáqueme de todos los proveedores que están en este nivel de riesgo. Ahí estoy haciendo uso del modelo. Y él me trajo aquí todos los asociados que quedaron en riesgo, todos los que no, todos los que sí. Hago uso del modelo para tomar decisiones, ¿sí? Eso es un deployment. Y eso es lo que le da finalmente vida a un modelo predictivo.
poder usarlo, como cuando Amazon te compara y entonces te muestra no sé qué cosas, ¿sí? Estas cosas alrededor del modelo, poder usarlo, poder reportarlo, poder verlo a la gente que marqué, quién quedó, en este caso que es de clustering, o si es un modelo de árbol de clasificación, pues cuáles fueron las clasificaciones que hiciste, qué operaciones monitoreaste, qué te dijo el árbol. Eso es en el mundo productivo lo importante de tener un modelo predictivo, usarlo. En las herramientas que ustedes vieron, la mayoría no llegan hasta acá. Yo sé que con Python llego, con Azure llego, con Orange hay algo para hacer uso de este tipo de cosas. La mayoría de las herramientas en las que ustedes expusieron, hicieron benchmarking, llegan hasta la construcción del modelo, pero no en la implementación productiva de ese modelo. Cuando uno quiere hacer uso del modelo, pues tiene que programar y tiene que entender claramente, o sea, detrás de esto hay todo un trabajo de ingeniería que coge y compara y me devuelve y lo compara con el segmento y no se equivoca y hace uso del árbol de decisión y no se equivoca para monitorear todo esto, ¿sí? Pero esto es por lo que el cliente paga. El cliente no te paga. Bueno, sí te paga, pero no es, o sea, si yo salgo con un modelito como el que salió en Hueca, este es el modelo y el modelo vale, pero el cliente paga por poder usarlo, porque si no es como comprar un carro que no tiene tanque de gasolina. Sí, qué bonito el carro, ande, no se puede andar. Esto en el mundo real es lo que, o sea, cuando uno trabaja en esto, a esto es que tiene que llegar para poder hacer uso de los modelos. Preguntas allí. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Hay un montón de cosas. Son como 11 años de desarrollo. Sí, tenemos conexiones con Hueca. Una vez que los modelos están construidos, también nos tocó inventarnos formas de llevar esa información. Yo genero un modelo en Hueca y lo puedo cargar a Descubra. Desde los archivos que genera Hueca, o sea, cuando corremos un modelo, por ejemplo, Hueca me genera ese arbolito de decisión feo. Yo hice un servicio que se conecta a eso, toma ese árbol y lo transforma y me lo pinta así bonito, me lo lleva a base de datos, me lo organiza y me lo pinta, ¿sí? Por ejemplo, cosas de esas. Python, todo esto que ustedes ven aquí está desarrollado por nosotros, la mayoría de las cosas. Python tiene librerías que hacen todo eso, entonces facilitan todo ese trabajo. Por ejemplo, Azure tiene librerías y componentes que te permiten llegar hasta el final, pero eso en Azure sí, eso tiene unos costos pues que no todo el mundo puede asumir. Entonces nosotros, la mayoría de las cosas las desarrollamos nosotros comunicándonos con Hueca. Profe, yo tengo una pregunta. ¿R no puede hacer esto también? R saca unas cosas feitas. No. Lo que hace la gente es que conecta sus componentes a R por debajo. O sea, yo me conecto con Hueca y otros se conectan a R. Pero él no tiene salida para el usuario. Claro. De hecho, R me parece poco amigable, incluso para uno, se los he manifestado, pero obviamente es completamente subjetivo, ¿no? Lo que les decía, pues porque me toca aprenderme un lenguaje de programación y todo eso, y ya no estoy para esa. Sí, no, que R es como más enfocado a los estadísticos, ¿no? Sí, señor, tal cual. Yo siempre lo que le he dicho, obviamente están en todo su derecho de refutarlo, tener otro criterio, otras opiniones, pero si yo soy ingeniera, manejo bases de datos, pues, ¿R para qué me sirve? El fuerte de R es procesar datos, pero pues yo eso lo hago con SQL. Claro, o Python. Y Python para lo otro, entonces R me queda sobrando. Sí, pues desde mi visión, ¿no? Desde la visión de un estadístico, ¿cómo se te ocurre? Porque él no sabe bases de datos. Sí, claro, a él ya le queda corto la parte ya de las aplicaciones, toda la parte de sistemas. Tal cual. Y miren, de hecho nosotros vendemos, nosotros nos va bien, gracias a Dios, porque los estadísticos pueden hacer esos modelos, pero entonces yo contrato un estadístico que me haga un modelo. Listo, aquí está el modelo, úselo pues. No, pues necesita el ingeniero de sistemas que lo implemente.
pues hubiera contratado de un ingeniero, ¿sí? Entonces esa es la ventaja desde lo laboral, desde lo competitivo, sobre todo para el mercado ahora que, pues que está bien pago pero es competitivo con ellos, o sea, les decía por allá al principio, esto es un mundo de, o el estadístico aprende tecnología, o el de tecnología aprende análisis de datos. Y ahí vamos. Niños, listo. Voy a pasar aquí entonces, si no tienen más preguntas, al tema del proyecto. Voy a pasar aquí. ¿Qué era? Ay, no, me equivoqué. Bueno, entonces del proyecto, varias cosas, porque ya hay que meterle turbo a ese proyecto. Yo les coloqué aquí el enlace, creo que el enlace que estaba ahí estaba malo. Yo coloqué aquí el enlace. Aquí están los conjuntos de datos. ¿Qué pasó? Aquí están los conjuntos de datos. Yo no sé si ustedes ya lo bajaron. Si no los han bajado, pues deben bajarlos. De hecho, recuerden que aquí quedó también allí aquí en la carpeta del proyecto está el grupo y el tema. Entonces, ¿yo qué espero para dentro de 8 días? Voy a poner eso ahorita de tarea para que entreguen avances. Ya aquí en adelante, cada semana deben entregar avance de ese proyecto. Entonces, aquí están los grupos y el tema, ¿no? Si alguien está aquí que no esté en un grupo, que no sé qué, avíseme de una vez para poder cuadrar eso. Entonces, ahí están los temas. Y, bueno, aquí está el enlace. Se supone que usted debe, dependiendo de su tema, pues bajar la base de datos que le corresponda, ¿no? Yo aquí bajé una, por ejemplo, la de violencia sexual. Esta es la información de violencia sexual, ¿sí? Estos son todos los casos de violencia sexual que ocurrieron, ya 152.000 casos que ocurrieron en 50 años de historia del conflicto armado en Colombia. Entonces, aquí en el proyecto, ya coloqué las preguntas predictivas y qué tenían que entregar. ¿Listo? Entonces, según el delito que le corresponda, las preguntas están generales, y cada uno pues la asocia al delito que le tocó. Entonces, según el delito que le corresponda, haga uso de la herramienta que decida. Tampoco tengo que obligar, no lo voy a obligar a que usen huecas. Si ustedes quieren usar otra, pueden usar otra. No tengo ningún problema. Primero, use la técnica de clustering para caracterizar en segmentos o grupos que permitan entender y luego predecir las diferentes formas, causas y contextos de ocurrencia del delito que se le asignó. Es decir, que si su delito es violencia sexual o el que terrorismo, desaparición forzosa, el que le haya tocado, lo que se pretende... Ahí utilizamos el modelo, el Camedios, ¿no? Ajá, y lo que se pretende es que usted, con esa información, arme unos grupos que permitan caracterizar cómo se daba el delito, porque el delito no se da de la misma manera en todas partes, ni el delito se da igual si era un grupo paramilitar, que si era un agente del Estado, que si era la guerrilla. Entonces, ese primer punto lo que busca es que usted construya un modelo predictivo que permita caracterizar en segmentos la ocurrencia del delito, sea cual sea el delito que le haya tocado. Cada grupo trabajará con la base de su delito. Es posible que no todos los delitos tengan las mismas variables, normal, ¿no? Depende del tipo de delito. Eso respecto a la primera pregunta. Esta cosa, un momentico, vuelvo acá. La segunda es usar la técnica de asociación para encontrar patrones de comportamiento que permitan predecir de forma anticipada relaciones existentes entre las diferentes variables relacionadas con la ocurrencia del mismo, pues con la ocurrencia del delito. Voy a colocar aquí el delito, que queda mejor, ¿sí? Entonces aquí va a aplicar pues el algoritmo que vimos para que se busca que se encuentren patrones de comportamiento en la ocurrencia del delito que le tocó. Y la tercera es usar la técnica de clasificación, va a construir un árbol de decisión para predecir de qué forma ocurrirá el delito analizado según el departamento donde se presenta.
Entonces va a construir un modelo predictivo cuya variable de clasificación es el departamento, porque esos delitos no ocurrían igual en el Valle que en el Putumayo que en el Chocó, ¿sí? Entonces, a través de cómo ocurría el delito, de las variables que lo caracterizaban, ¿sí? Se va a predecir el sitio donde ocurría. Ojo, cada base tiene un conjunto de variables distintas. Hay algunas que coinciden, no necesariamente todas, dependiendo del delito. Tienen una ID del caso, recomendaciones mías, porque ustedes tienen que transformar todas estas variables y jugar con eso para construir sus modelos predictivos. El ID del caso no le sirve para nada. Usted no se vaya a llevar el ID del caso para construir un modelo predictivo. Recuerden que cuando construimos modelos predictivos, las variables únicas o discriminatorias como llaves primarias no nos sirven, ¿sí? Tienen información de año, mes, día, ¿sí? Esto puede ser importante, pero analicen qué tanta información hay. Por ejemplo, aquí no todos los registros la tienen, entonces sí vale la pena o no llevárselo, ¿sí? Y el día a mí no me interesa, si yo quisiera analizar día en un modelo predictivo, a mí no me interesa si es el día 3, 10, sino que me interesa si es un lunes, un fin de semana o no. Entonces, si usted va a usar el día, probablemente le toque transformarlo para poder que ese día diga algo, porque a mí no me sirve, es que a las niñitas las violaban de tales años a tales años los días 10, no, eso es más bien de si es fin de semana, si era un lunes, si era en la noche, si era en la mañana, no sé. El código DANE y el municipio, el código DANE pues es el código único de cada municipio de Colombia. En Colombia hay 1122 municipios y cada uno tiene un código DANE. El de Cali, por ejemplo, es 76001. Cada departamento tiene un código y los municipios también. El Valle es el departamento 76 y las ciudades dentro del Valle pues se caracterizan 001, 002, 003 y así cada uno. Entonces este es un código de identificación. Aquí está el municipio y el departamento. También está la región donde se ubica ese departamento. Eso puede ser interesante, ¿no? La modalidad, bueno, aquí ya hay una serie de variables, ¿sí? Que ustedes deberán definir. Si la usan, no la usan. El no la uso o la uso está sustentado en las descriptivas que vimos, ¿sí? Tienen que hacer el análisis de cómo se comporta la variable para decir si la uso o no la uso. Y jamás en un modelo predictivo yo quiero meter ceros. Yo meto sí, no, etiquetas, cosas que me digan. Entonces, ustedes tienen que hacer toda la labor pues, de transformación de esas variables. Aquí se les pregunta, aquí dice, mire, usted debe entregar para cada punto estas 5 cosas. Esto se repite, estas 5 cosas para el punto 1, estas 5 cosas para el punto 2 y estas 5 cosas para el punto 3. Primero, la base de datos original con un análisis descriptivo de cada una de las variables que la componen. Segundo, un conjunto de transformaciones necesarias realizadas sobre la base para poder ejecutar los algoritmos. Usted me tiene que contar en su informe qué discretizó, qué unió, nuevos cálculos, etiquetas, qué hizo con esas variables. Sustentar por qué no usó determinadas variables para cada uno de los modelos. Si las usó todas, pues aquí no tendrá que sustentar nada, simplemente anotará que las usó todas. Obviamente tiene que entregar el modelo encontrado y las conclusiones sobre el modelo que den respuesta a las preguntas planteadas. Ojo, cada uno de estos puntos, pues vale la tercera parte de su nota de su proyecto, pero dentro de cada uno de esos puntos se evalúa, las conclusiones que entrega valen el 50%, el modelo entregado vale el 20% y los demás puntos valen cada uno el 10%. ¿Listo? Entonces, este es el proyecto y la idea es que empiecen ya a trabajar. ¿Qué esperaría yo? Que la siguiente semana entreguen el avance 1. Ese avance 1 no tiene que ser el mismo para todos, pero tiene que ser un avance sustantivo. ¿Qué es para mí un avance sustantivo? No, perdón, sustancial. ¿Qué es un avance sustancial? Usted tiene 2 maneras de arrancar esto. Arranca punto 1 y lo resuelve, o arranca la parte 1 para todos los puntos, la parte 2 para todos los puntos. ¿Sí me hago entender? Hay como 2 maneras de abordarlo. Ustedes son libres de abordarlo donde quieran, como quieran. ¿Qué esperaría yo ver mínimo para la siguiente clase? Avances por lo menos en uno de los puntos, ¿sí? Mínimo en uno de los puntos, que ya ojalá tuvieran un modelo aquí. Mínimo la información tiene ya que estar en una base de datos o como usted se la va a llevar y conectada a la herramienta con la que va a trabajar los modelos. Entonces, yo voy a colocar ahora la tarea pues del avance y lo revisaré
la siguiente clase que voy a hacer, doy el tema primero y luego me quedo con cada uno de los grupos que quiera y tenga dudas sobre su avance, revisándole, dándole retroalimentación y siguiendo pues para poder finalizar ese proyecto. Mañana cuadro ese plan de trabajo con las fechas y demás, pero ya urge que se pongan a trabajar en el proyecto porque nos cogió la tarde. ¿Preguntas, dudas? ¿Acerca del tengo una. proyecto? Señor. ¿Cómo sería una conclusión del modelo predictivo? ¿Cómo sería una qué, perdón? Una conclusión. ¿Cómo quedaría? Una conclusión. Una conclusión, por ejemplo, yo no sé, voy a inventar aquí cualquier cosa porque no lo sé. En el punto 3 les pido que sea clasificación, ¿no? Un árbol de decisión, la variable clasificatoria es el departamento. Entonces usted puede decir, en el Putumayo, entonces, por ejemplo, una conclusión es, después de analizar el árbol, que en el Putumayo los delitos de violencia sexual se daban por retención por parte de agentes del ejército, y que no había ni confinamiento, ni pillaje, ni lesionados. Entonces, si no hay, si es el ejército, si se presenta, entonces eso va a ocurrir en el Putumayo. Cada rama de ese árbol incluso puede ser una conclusión. Otra conclusión, cuando hablo de clasificación, tales variables no son importantes. Esas son conclusiones relevantes. Usted analizó todas esas variables y cuando generó el árbol, esas variables nunca aparecían para determinar en dónde iba a ocurrir el delito. Eso, por ejemplo, es importante. Cuando hablamos de patrones de comportamiento, de asociación, usted va a sacar reglas, yo no sé usted qué soporte y qué confianza les va a poner, eso lo maneja usted dentro de su criterio ya en el análisis. Entonces, los patrones que encontró, si era esto y esto y esto, entonces tal cosa, todos esos patrones le dan conclusiones. Si estoy hablando de un modelo de clustering, pues cada segmento es un universo. Entonces, mi modelo me dice que hay hasta 5 grupos distintos. En el primer grupo estaban todas las víctimas, mujeres que vivían en la región cafetera, que usualmente eran violentadas por el ejército de manera tal. Pero en el grupo 10 estaban los ancianos y niños que viven en los llanos orientales, que eran violentados de esta forma, no sé qué. Esos son conclusiones alrededor del modelo. ¿Listo? Listo. O sea, el modelo le da respuestas. ¿Qué le respondió el modelo? Eso es. ¿Alguna otra pregunta? Profe, es que yo vi como, profe, qué pena, es que yo estaba leyendo el Word y decía algo del primer punto del 10% que no entendí muy bien, que decía que la base de datos original con un análisis descriptivo de cada una de las variables que la compone. Eso ya lo hicimos, ¿no? ¿La otra vez? Sí, eso ya lo hicimos la Valide otra vez. que tenga todo ok. Se supone que eso ya lo tiene. Ah, vale. Sí, señor. Sí, es que me salió duda ahí. Todos ya tienen clara qué herramienta van a usar, ¿cierto? Yo les recomiendo de verdad que se lleven eso una base de datos y lo conecten. El Weka se conecta muy fácil a una base de datos. Aquí uno googlea eso y sale una. No sé, por ejemplo, con MySQL o con Postgres. Aquí, esto es simplemente subir el driver a la carpeta, modificar un class path. Obviamente, pues eso se conecta por JDBC, pues deben bajar el driver, añadirlo y se conecta de una. Entonces, la recomendación que les doy es que conecten es una base de datos porque tienen bastantes registros y que arranquemos ya porque van a empezar a ver que esas máquinas se les pegan. Se les pueden demorar horas corriendo un algoritmo de esos. Entonces, no deje todo para el final porque no alcanza. Yo ahora pongo la tarea del avance y entonces hasta allí dejaríamos hoy. Y pues nada, nos vemos dentro de 8 entonces. Listo, profe.